Un escenario bien complejo se instaló ante la ola de acusaciones constitucionales que se presentarán en el Congreso en contra de ministros de la Corte Suprema, todo esto en medio del denominado caso Audio. Esto cuando faltan además 43 días para las elecciones municipales y de gobernadores. 4 jueces: Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza. Bueno, efectivamente, yo creo que todo el país ha sido testigo de una situación muy compleja que está viviendo el país, porque la afectación de lo que ha ocurrido con los WhatsApp, con los chats del señor Hermosilla, está golpeando fuertemente la credibilidad de un poder del Estado, me refiero al Poder Judicial. La Corte Suprema es para nosotros tremendamente importante porque cuando se afecta y se daña su imagen, lo que está ocurriendo con los distintos ministros, finalmente se termina por afectar la institucionalidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser muy responsables y buscar la fórmula de corregir los problemas que hoy día tenemos, y no terminar por aumentar la situación que hoy día lamentablemente atraviesa la Corte Suprema. Nosotros hemos dicho, en primer lugar, desde el Comité de Demócratas Amarillos Independientes, donde yo soy parte de ese comité, hemos dicho que vamos a ser muy rigurosos, muy responsables, vamos a revisar con mucha responsabilidad los argumentos que se van a presentar por parte y que cuestionan y que acusan a los 4 ministros de la Corte Suprema que usted señala. Pero reitero, tenemos que ser muy rigurosos porque el estándar que fijemos hoy día respecto de por qué argumento vamos a acusar a uno u otro ministro de la Corte Suprema va a ser un estándar que va a regir para eventualmente para todos los ministros de la Corte Suprema, que aparezcan mencionados en este caso. Es posible, yo no lo sé, pero perfectamente pueden aparecer otros ministros de la Corte Suprema. Entonces, yo hago una pregunta, ¿vamos a terminar con todos los ministros de la Corte Suprema o un número importante acusados constitucionalmente? ¿Va a ser ese estándar que vamos a fijar como un argumento base para acusar y eventualmente apoyar una acusación constitucional de un ministro de la Corte Suprema? Con esto reitero, yo creo que los hechos son graves. La situación que está ocurriendo es compleja, grave, condenable. Evidentemente vemos algunos hechos que son, evidentemente vemos situaciones relacionadas con tráfico de influencia, eh, y esperemos que no se constituyan eventuales delitos. Eso lo va a tener que determinar el Ministerio Público, posteriormente los tribunales, pero yo reitero, o sea, la herramienta de fiscalización que ocupe el Congreso Nacional tiene que ser ocupada de manera responsable porque estamos frente a la afectación institucional de un poder del Estado. Yo antes fui parlamentario en el periodo pasado, y me tocó resolver y además estar en una posición bastante determinante a propósito de acusaciones constitucionales, acerca de 17 acusaciones constitucionales durante el gobierno del presidente Piñera, entre ellas 2 acusaciones al presidente de la República. Y yo, siendo de oposición al gobierno del presidente Piñera, voté la gran mayoría de las acusaciones en contra, porque evidentemente no se constituía argumento para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado en ese caso, pero en ese periodo también se acusó al Pleno de la Corte Suprema, usted recordará. Sí. Entonces, yo creo que es una herramienta que el Congreso debe usar en este tipo de situaciones, pero tenemos que usarlas bien y sobre todo, más que por revancha política o por buscar una aparición en la televisión o en algún medio de prensa, tenemos que ser muy rigurosos en la utilización de esta herramienta de fiscalización para que, perdóneme la expresión, pero para que no se chacree. Mm. Bueno, justamente el ministro de Justicia, Luis Cordero, sinceró un tema que está preocupando en la moneda. Dijo que usó esa palabra, que le preocupaba que estén usando estas acusaciones constitucionales en un contexto de contingencia electoral y no en el sentido más profundo de la crisis. ¿A usted qué le pareció esa declaración? Mire, yo coincido con el señor ministro de Justicia, porque evidentemente nosotros tenemos que velar y el Congreso sobre todo, aunque estemos en época electoral o previa
procesos electorales municipales y posteriormente de parlamentarios el próximo año y presidenciales, eh, hay que ser muy responsable y riguroso con las herramientas de fiscalización, porque si bien uno puede aparecer en un titular diciendo algo que puede ser relativamente interesante o polémico, el daño que se genera es institucional. Nosotros ya pasamos una etapa en la historia de Chile reciente, donde luego del estallido social, el Congreso tomamos la decisión de encauzar institucionalmente la crisis que afectaba principalmente al poder ejecutivo. Eso ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera, no hace tantos años, fue hace muy pocos años atrás, de 3, 4 años atrás. Y esa decisión fue una decisión, a mi juicio, responsable por parte del Congreso Nacional de encauzar institucionalmente la crisis. Hoy día, lamentablemente, estamos atravesando una crisis que golpea fuertemente al Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, del corazón de la Corte Suprema. Y evidentemente es grave porque aquellos que están mandatados para hacer justicia están siendo cuestionados respecto de su probidad y respecto de la transparencia en los procesos que se hacen en dictaminar justicia. Entonces, evidentemente, yo reitero, los hechos son graves, son cuestionables. A mí me parece de una máxima gravedad lo ocurrido y lo que ha demostrado los chats, al menos en lo que se refiere a utilización de influencias, compraventas respecto de situaciones de algunos juicios, en fin, que tendrá que determinar finalmente la responsabilidad del Ministerio Público y los tribunales de justicia, pero hoy día, cuando no tenemos todos los antecedentes de este caso, porque todavía quedan, usted me recordará la cifra, pero creo que son 700.000 WhatsApp que se Sí, tienen que revisar. aproximadamente, Entonces, sí. a mí lo que me preocupa no es esconder el conflicto. Yo creo que nosotros tenemos que enfrentar el conflicto y la acusación constitucional es una herramienta que se puede usar en estos casos. Pero tenemos que usarla de manera responsable. Yo se lo dije a algunos parlamentarios que están proponiendo este tema de las acusaciones, que quizás debiéramos esperar un poco más para ver cómo avanza este tema, qué otra información tenemos, y en base a eso fijar un estándar. ¿Y qué le Porque decían, reitero, claro, los parlamentarios cuando usted les pedía de repente esperar un poquitito más? Porque el escenario que se instala es súper complejo, pensando en el procedimiento que se requiere para acusar a cuatro ministros, pensando, bueno, en la cantidad de diputados, equipos, salas, votaciones también. pero claro, es un proceso complejo, una desde el punto de vista del funcionamiento del Congreso, con toda la logística que implica, las comisiones, porque además se presentaron, entiendo, las acusaciones de manera distinta. O sea, entonces vamos a tener que hacer procesos distintos por cada una de las acusaciones. Eh, pero acá esto tenemos que verlo desde una mirada de buscar una solución de Estado. Acá no podemos decir, oye, y por eso yo lamento que aparezcan estas acusaciones cruzadas de izquierda a derecha, porque dice, bueno, vamos a acusar a la ministra Vivanco, pero la izquierda dice, bueno, vamos a acusar también entonces al ministro Muñoz. Esto no se trata de un ministro más cercano a la derecha o un ministro más cercano a la izquierda. Se trata de la afectación institucional a la Corte Suprema y que tenemos que ser muy rigurosos, y por eso yo coincido con las palabras que ha señalado el ministro de Justicia en esta materia. Creo que la herramienta de la fiscalización a través de la acusación constitucional debemos hacerla, pero yo esperaría a tener todos los antecedentes de la causa para poder tomar una decisión, porque hoy día tenemos que fijar un estándar, Claro. tenemos que decir, vamos a acusar por esto, Pero pero diputados molestaron las palabras del ministro Cordero en algunos integrantes de la oposición, cuando él justamente hace este vínculo con la contingencia electoral, cuando se quiere presentar la acusación. ¿Qué le parece esa postura justamente que han manifestado algunos legisladores de la hoy oposición? mire, yo también soy de la oposición al gobierno, pero yo reitero el llamado a la responsabilidad. Además, como presidente de la Comisión de Constitución, nosotros sabemos y tenemos que resguardar la correcta utilización de las herramientas que nos entrega nuestras normas para poder garantizar que la fiscalización que haga el Congreso sea de la manera más responsable posible. Y sobre todo, yo reitero, porque acá la afectación es a un poder del Estado. Hoy día ya llevamos 4 ministros. Entonces, si vamos a acusar a un ministro, escuchaba una declaración, por ejemplo, porque el ministro X pidió
un apoyo para una postulación o pidió o hizo una recomendación, yo no veo la causal para concurrir a una acusación constitucional. Entonces, ¿usted Distinto es cree, que ahí para entender su punto, no estarían todavía fundamentadas las razones para presentar este libelo contra los cuatro ministros? lo que pasa es que todos los casos por los cuales se imputan ciertas acusaciones, este caso para la acusación constitucional que quieren presentar los parlamentarios, está todo relacionado con el caso Hermosilla, pero cuando uno empieza a ver el detalle de los casos, son todos casos distintos, ¿ya? De naturaleza distinta. Y evidentemente uno puede decir, mira, este caso es más grave que el otro, y uno tiene que empezar a determinar si es que, en qué casos, en caso de qué ministros, hay causales para poder concurrir a la acusación constitucional. Yo puedo decir, mira, a mí me parece cuestionable lo que ha ocurrido con el ministro Matus respecto de pedirle a Hermosilla que lo recomiende o que lo ayude para un nombramiento. Pero eso no constituye que nosotros, un argumento para por ejemplo, para suscribir o para apoyar eventualmente una acusación constitucional, porque la acusación constitucional solo opera en el caso del funcionamiento durante el ejercicio del cargo del ministro, en este caso de la Corte Suprema. Yo no puedo cuestionar al señor ministro Matus, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o al señor Vivanco, o cual sea, por comportamientos anteriores al funcionamiento de su cargo. Las acusaciones constitucionales son muy claras, son particularmente en el ejercicio de su cargo, cuando se El incurre notable abandono de deberes. notable abandono de deberes, cuando hay faltas a la Constitución en el ejercicio de sus cargos. Entonces acá hay varios hechos que se le imputan previos, en el caso, por ejemplo, del ministro Mato, otros casos, y los que se le imputan durante el ejercicio de su cargo, hay que ver si efectivamente hay causales en donde hay faltas a la Constitución. Yo quiero ser muy claro, ¿ah? O sea, si evidentemente hay faltas a la Constitución, si en algunos de los casos se corrobora que efectivamente se faltó a su labor como ministro de la Corte, yo no voy a tener problema en apoyar esa acusación constitucional, pero no por un elemento político, no porque el ministro sea más de derecha o más de izquierda. ¿Es Ángela Vivanco la que está hoy día más complicada, cree usted, por los antecedentes que han salido a la luz? Bueno, hoy día por los antecedentes que conocemos, el caso de la ministra Vivanco sin duda es el más complejo. Yo creo que conforme a los antecedentes que hemos conocido, reitero, por la prensa, eh, creo que son antecedentes los más complejos, pero eso va a tener que determinarlo la comisión que va a abordar el caso de la acusación constitucional de la ministra Vivanco, porque además son hechos que ocurrieron durante el ejercicio de su cargo, son hechos donde hay ciertas compraventas, acuerdos, en fin, con terceros, además del tráfico de influencia. Entonces, pero reitero, yo hoy día no tengo, más allá de la información que tenemos todos los chilenos, conforme a lo que ha aparecido en la prensa, más antecedentes para poder efectivamente determinar que voy a efectivamente apoyar una acusación constitucional. No tengo los elementos necesarios para argumentar en esa línea, y por eso creo que el trabajo que haga la comisión que determine el Congreso vía sorteo, que va a tener que investigar este caso, conocer los antecedentes del caso Hermosilla, seguramente se van a pedir los expedientes, vamos a poder determinar y fundar nuestro voto conforme a una acusación constitucional. Según entiendo entonces de sus palabras, aquí no cabría una acusación en bloques o en grupos. Se lo pregunto porque el propio abogado Javier Couso decía que la responsabilidad constitucional es personalísima. Absolutamente, por eso que creo que es importante que la forma en cómo se aborden las acusaciones constitucionales sea de la manera más responsable desde el Congreso. Yo creo que hay que abordar de manera individual cada uno de los casos. Yo creo y reitero que el Congreso hoy día no puede actuar con actitud revanchista. A mí me pasó durante el gobierno del presidente Piñera. Yo, por ejemplo, rechacé prácticamente todas las acusaciones constitucionales de los ministros, el ministro Santelice, no sé, todos los ministros del presidente Piñera fueron acusados constitucionalmente por un asunto político. Entonces, yo siendo de oposición me negué porque no habían argumentos jurídicos que respalden esa acusación. Yo no puedo condenar a un ministro de Estado porque hay una sanción detrás de esto, hay una sanción del ejercicio de su cargo y de la función pública. La sanción es 5 años fuera del ejercicio de la función pública. Entonces, la sanción es compleja, es grave, y por lo tanto, si voy a ser quien determine que esa persona abandone su cargo,
la decisión tiene que ser responsable. Yo sí voté, por ejemplo, a favor de la acusación del ministro Chadwick en su minuto. Y la voté a propósito de el rol que en ese minuto cumplía el ministro del Interior al ordenar que las policías tengan ciertas acciones con las manifestaciones, las protestas, en donde yo creo que no fue, los argumentos demostraron en esa acusación que no había respaldo jurídico en las decisiones que tomaba el ministro del Interior en ese minuto, en ese contexto. Entonces, uno puede ahí fundamentar y decir, esa acusación la apoyo por este argumento, pero, no sé, había una acusación al ministro Santelices en esa misma época que no carecía absolutamente de sustento, que era una cuestión meramente política, y yo voté en contra. Entonces, Mm. por supuesto, con toda la funa respectiva, pero los parlamentarios, más allá de la aparición pública, más allá de aparecer en un matinal o en una entrevista y sacar portada, acá lo importante, y por eso coincido con el ministro de Justicia, la herramienta es legítima. ¿Tenemos que usarla? Sí. Yo creo que hoy día cabe usar la acusación constitucional como una herramienta de fiscalización. Pero creo que hoy día no están todos los antecedentes para poder concurrir o para poder exponer en una acusación a los ministros de la Corte Suprema, entendiendo que hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público. Comentábamos, diputado, bueno, este escenario es bien complejo, es inédito además, estar acusando a cuatro ministros. ¿Esta situación podría paralizar el trámite legislativo? Pensando, por ejemplo, que se acerca el debate por ley de presupuestos, está en marcha la agenda en materia de seguridad pública. Entonces aquí hay una agenda de trabajo bien intensa y esto sumaría más carga todavía. Totalmente, pero mire, yo creo que ante la comunidad el rol del Parlamento, evidentemente si se presentan en las acusaciones constitucionales, es extender el funcionamiento del Congreso el tiempo que sea necesario para poder abordar de manera íntegra este proceso que se nos viene ahora respecto a las acusaciones constitucionales. Pasó durante el gobierno del presidente Piñera, donde tuvimos 17, incluyendo a una al Pleno de la Corte Suprema en su minuto. eh, por lo tanto, yo creo que el Congreso va a tener que determinar los tiempos necesarios para poder investigar y abordar si es que las acusaciones constitucionales prosperan y se presentan. Y vamos a tener que, evidentemente, porque eso es lo que nos exige la ciudadanía. Pero reitero, lo que encuentro grave en esta situación es que lo que nosotros determinemos hoy día va a ser eh, determinante, reitero la palabra, para lo que venga. Es decir, si nosotros hoy día nosotros estamos acusando o exponiendo a un ministro de la Corte Suprema y que lo vamos a acusar constitucionalmente por tráfico de influencia, por solicitar un apoyo, por una recomendación. Es decir, si mañana aparecen 6 ministros más mencionados en la causa que en algún minuto recurrieron al señor Hermosilla o a algunos de los que están cuestionados o comentados en esta situación, en este caso, vamos a tener nosotros que acusarlos constitucionalmente también a esos ministros porque le escribieron al señor Hermosilla y le dijeron, mire, ¿me podrá ayudar por favor con este caso? O le envío mi currículum porque porque mire, lamentablemente hay una práctica, y creo que varios lo han dicho, de cómo funcionaban las cosas, que creo que esto da vuelta y cambia todo el sentido de cómo funcionaba al parecer, conforme a lo que hemos conocido, el tráfico de influencia y los nombramientos de los ministros de la Corte. Usted es presidente de la Comisión de Justicia. ¿Cree que a raíz de todo esto que estamos comentando aquí hay que cambiar la forma justamente de nombrar a los jueces? Yo efectivamente, el otro día en un debate que tuvimos en la sala de la Cámara de Diputados, que fue bastante álgido, muy politizado, a propósito de la izquierda y la derecha, porque aquí aparece el señor Hermosilla y aparece la izquierda diciendo, mire, Chadwick, el señor Chadwick, vinculado y con una relación directa con el señor Piñera, expresidente, estaban vinculados al señor Hermosilla. Y por otro lado, la derecha dice, mire, Miguel Crispi, por el señor ejemplo, presidente Boric asesorado, está vinculado claro, al señor Crispi. Entonces, finalmente lo que queda claro en esta trama es que el señor Hermosilla era un lobista que operaba desde el gobierno del presidente Piñera hasta el gobierno del presidente Boric, desde personalidades, desde el exministro Chadwick hasta, no sé, hasta algunos señalan el alcalde Jadwe. Yo no sé si hay antecedentes, pero ya se rumorean esos hechos. Entonces, eh, efectivamente, la acción de Hermosilla era transversal respecto del lobby,
Yo creo que el tema de fondo que debe abordar el Congreso, y en ese sentido, yo lo he dicho, lo dije también en este debate que tuvimos en la sala de la Cámara de Diputados, que la discusión de fondo tiene que ver respecto del régimen de nombramiento de ministros de la Corte, jueces, eh, conservadores, notarios, auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Cómo nosotros nombramos a estos integrantes del Poder Judicial? Es decir, hay un problema sistémico respecto, y eso lo ha dicho no solamente el Parlamento, lo hemos dicho nosotros desde la Comisión de Constitución, también lo ha dicho el propio gobierno, que ha presentado algunas líneas. De hecho, el presidente Piñera en su momento presentó el proyecto de notarios y conservadores y auxiliares de la Administración de Justicia. El presidente Boric anunció que va a presentar un proyecto para regular el sistema de nombramiento de ministros y jueces de los tribunales de justicia. Lo ha dicho también la propia Corte Suprema, que ha señalado que ha presentado un documento de propuesta. Lo han dicho académicos de las prestigiosas universidades de Chile, así también el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados de Chile. Por lo tanto, yo creo que hay un común acuerdo de que nacional, de que es fundamental regular este tema. Y nosotros ya abrimos la discusión. Yo como presidente de la comisión fijé una sesión especial, la tuvimos ya, donde se presentaron mociones para modificar el sistema de nombramiento, propuestas presentadas por la bancada del Frente Amplio, la bancada del Partido Socialista, la bancada del PPD y también de Renovación Nacional. Es decir, nosotros ya empezamos la tramitación y la discusión respecto a estos temas, esperando también la propuesta que venga del Ejecutivo, que va a recoger seguramente varios de estos elementos. Hay que recordar que este tema fue discutido fuertemente y de manera muy importante en los dos procesos constitucionales que tuvimos. Entonces, no es algo menor y evidentemente ha estado en la discusión nacional desde siempre. Y por eso que nosotros creemos que ahora llegó el momento, a propósito que nos reventó a todos en las manos, la bomba, hay que regular el sistema de nombramiento de manera transparente, con criterios objetivos, con méritos académicos, con trayectoria y donde participen de manera pública el rol que toma el Congreso, el gobierno y el Poder Judicial, los tres poderes del Perfecto. Estado. Bueno, vamos a estar siguiendo bien de cerca esa discusión a ver qué pasa con esas mociones, con la presentación también de las acusaciones constitucionales. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por la entrevista, Gabriela. Igualmente. Y ustedes quedan invitados a seguir aquí con nosotros a través de mol.com.